Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Buenas Digo tardes, yo en la ingeniera. mañana. Intentar. A ver, quería ver cómo puedo solucionar. ¿Quién era? Era Rolly, ¿no? Que me decía que no podía activar su cámara. ¿Su cámara y su audio o solamente es su cámara? Rolly, si puedes escribir por favor por el chat. O ya ya se puede. Cámara y audio. Ustedes no saben, Isabel, no sé, ya que tú das clases, quizás dice que no puede, y sale que yo no le permito activar, pero no sé cómo puedo ver eso. A ver, yo le pongo acá, lo único que puedo poner es solicitar para reactivar el audio, pero la de la cámara no. Y también lo que yo puedo hacer es silenciarlos desde aquí. Si alguien está con su audio activado, por ejemplo, yo lo puedo silenciar. Pero cámara, así como que activarla desde acá, no. Audio sí. Ingeniera, hay una opción que dice ahí en la parte de seguridad, que dice permitir a los participantes iniciar video. Quizá es eso. Y eso aquí en seguridad, en la barrita que dice seguridad. Sí, en el escudo ese, ¿no? Ujú. Ahí, si es que está en inglés, debe decir Allow participants to y Start video. Va a disculpar que no sé inglés. A ver, ¿qué, Pero qué le, gracias qué a le Dios aparece es ahí? español. Cuando le dan Es seguridad, en ¿qué le aparece? español. Dice permitir que se cambien de nombre, Ajá. reactiva el micrófono por ellos mismos, inicia Ujú. video, Ese, el habilitar, último. El último, iniciar inicia video. video sería. Está tiqueado. Entonces, no sé qué podrá hacer. Entonces quizás podría hacer configuración de él, ¿no? Del Zoom. Es Sí, como cuando lo uno, más por probable. ejemplo, pone su foto de perfil o también, por ejemplo, cuando le pone que uno tiene que ingresar o puede ingresar, hay una opción que dice que uno puede ingresar con la cámara y el micrófono desactivado, ¿no? Entonces me imagino que debe estar por ahí. Ingeniero, a mí me pasó lo mismo en Hormigón y tuve que salirme y que me vuelva a aceptar el ingeniero. No podía activar. Ah, ya. A ver, Rolly, intenta salirse, por favor, y vuelve a entrar. Vamos a ver. Después, después solamente una clase, me acuerdo que eh, fue como que saqué a alguien de la reunión, pero era porque creo que no lo pude silenciar y estaba así sonando un sonido súper raro, no sé si ustedes se acuerdan. Entonces no lo podía desactivar y por error le di en salir o no sé la palabra, pero no es votar, sino excluir de la sala, algo así, ¿no? Entonces lo saqué de la sala sin querer, pero quería desactivar su audio, pero ya estábamos en el final, no recuerdo a quién era. Eso, pero de ahí de bloquear a alguien, lo que se bloquea es la sala, bloquear la reunión, permite que los participantes cambien su nombre, reactiven su propio micrófono. A ver, ahí. Reproducir el sonido cada vez que alguien sea una voz anónima. Sí, ya se puede, creo. Su audio, Rolly, ¿no se puede todavía?
Sí, se puede. Ese rato no me pareció que no podía, pero lo desactivé y lo volví a activar y ya se puede ya. Ya, gracias. Gracias a quien dijo la solución también. Les agradezco mucho. Eh, Ojalá que en el examen no me pasa eso, ¿no? ¿O será que me deja salir y volver a entrar? no diga. Ya, pero de todas maneras, espero yo estar en el examen y yo le aviso al doctor de ese problema que tuvimos. Y si no, por favor, ustedes que son testigos, ya sé que a veces no se puede porque uno está ahí con el tiempo límite, pero o si no, ya usted me llama o me escribe y ya yo le aviso al doctor. Vamos a tener que hacer eso, que no es algo. O si no, también, pero si solo le pasa aquí, entonces no es problema de su configuración del Zoom, ¿no? No, el otro día igual lo desactivé y lo volví a activar y en otras reuniones podía activarlo nomás. Ya, a ver, vamos a hacer la prueba el día miércoles, a ver si ya o no. Bien. A ver, un minutito, voy a buscar el avance de hoy. Tenemos que continuar el tema. Les he pasado los apuntes, las últimas dos partes o los últimos dos archivos. Si alguien que haya cancelado no le ha llegado, por favor en la noche me escribe para que yo se lo pueda enviar. Quizás alguien por algún motivo se me pasó en mi lista o algo. Por favor me hacen acuerdo. Y al final de la clase, ¿hasta qué hora es el horario? ¿Es hasta las 4:30 o es hasta las 5 menos cuarto? Es 1 hora y media de clase. Empieza desde... Ya. Quería hacerles una pequeña dinámica para hacerles algunas preguntas sobre lo que ya hemos avanzado, para que veamos un poquito a ver cómo estamos viendo. ¿Han estado estudiando o no? A ver, díganme la verdad verdadera, sin mentir. ¿No? Yo no. Yo no. Falta todavía, ingeniero. Falta. ¿Cómo que no? Ustedes si no tienen fecha, no hay la presión, ¿no? Bueno, todos funcionamos diferente. Quiero hacerles algunas preguntas. Bueno, si es que ustedes quieren igual, ¿no? A modo de práctica. Preguntas Claro. de examen, pues, ingeniero. ¿Cómo? Preguntas de examen. Puede ser. O sea, preguntas para que ustedes más o menos ya vayan viendo cómo van y cómo va ese razonamiento. Y eso no quiere decir que me tienen que responder lo correcto. O si no lo saben, igual digan que no lo saben. No se preocupen, igual lo podemos repasar. Pero eso va a ser unos minutitos antes entonces. Vamos a avanzar un poquito ya en lo que teníamos la clase pasada. Y ahora sí. Bien, ya habíamos visto esto. Lo que les he pasado tiene exactamente lo mismo. Aquí nos habíamos quedado. Ahora vamos a empezar, fíjense, desde este esquema. Esto de aquí, para analizar la parte de lo que es la ley de Darcy, ustedes en otras bibliografías igual van a poder encontrar esta parte, pero no la van a encontrar así, porque este es un invento del doctor García. No lo van a encontrar este esquema así.
lo van a encontrar de manera horizontal. Si ustedes quieren buscar alguna parte, algunos conceptos, les va a venir el esquema, pero no está de esta manera. Así que no es que esté mal, sino es que esto se ha realizado para que ustedes igual puedan darse cuenta de la pérdida de energía, que existe de un punto a otro, etc. Pero el principio es lo mismo. Bien, por si buscan y encuentran algo diferente, lo único diferente es el esquema. Bien, entonces aquí ya viendo un poquito más acerca de la ley de Darcy, este señor fue un ingeniero que trabajó muchos años en la parte del abastecimiento de agua de una ciudad o de la ciudad donde él vivía, que era una ciudad francesa, donde en esa ciudad lo que se utilizaban eran unos filtros de arena para poder depurar el agua o para poder tratarlo, ¿ok? Porque ustedes saben que antes no se tenía la tecnología que hoy se tiene. Entonces, a partir de ahí, de todos estos inventos que hizo este señor y todos los principios que él usaba, que era bastante ingenioso, entonces nació una ciencia que se llama la hidrogeología, que es una ciencia muy bonita que prácticamente comprende a la hidrología y a la geología, es decir, al suelo. Entonces, incluso es una carrera esto en España. He visto algunos cursos o de algunas universidades, ustedes han visto en algún momento, se han entrado a curiosear. En España, por ejemplo, hay esta carrera que se llama hidrogeología. Entonces, combina la hidrología con la geología y es muy interesante. Entonces, a partir de aquí, de los inventos y de todos los principios que utilizaba este ingeniero, nace la hidrogeología, es una ciencia hoy en día, y a partir de aquí también todos los estudios sobre el agua subterránea. Entonces, ¿para qué se utiliza la ley de Darcy? Esta ley se utiliza para describir experimentalmente todas las características del movimiento del agua a través de un medio poroso. En este caso, fíjense en este esquema, estamos viendo de una manera más experimental, por así decir, donde fíjense que tenemos este tubito que está dispuesto con esa inclinación. Tiene sus diferentes alturas piezométricas o alturas de presiones. Fíjense, para este punto 1, ¿ok? Tenemos esta distancia, Z1, hasta nuestra línea de referencia o plano arbitrario de referencia, como gusten. Para este punto 2, lo mismo. ¿Hasta dónde es la altura? Hasta ahí está marcada con referencia al plano. Y lo mismo para sus respectivas alturas de presión. ¿Ok? Para el 1, obviamente está la línea roja. Y para el 2, hasta dónde llega el agua. El agua del punto 1 llega hasta aquí y el agua del punto 2 llega hasta aquí. Entonces existe esta diferencia de carga que la podemos observar aquí. Entonces, por supuesto, a ambas alturas, Z1 y la altura de presión, componen la altura total 1 y lo mismo para la 2, Z2 y la altura de presión 2. Hasta ahí, entonces, me hacen o conforman lo que es H2. Y, por supuesto, en este tubo lo que se ha introducido es un material poroso que pudiera ser, por ejemplo, arena. Entonces, este tubito tiene una misma sección, ok, hasta el final, que es una sección A simplemente. Y, obviamente, de este punto a este punto, es que nosotros vamos a ver qué es lo que sucede cuando le introducimos el agua a este medio poroso. Y, por supuesto, el agua tiene que viajar desde este punto 1 hasta el punto 2 y recorre una cierta longitud. Entonces, experimentalmente, o para poder deducir la ecuación de la ley de Darcy, se ha utilizado este principio que las personas igual, siempre les digo esto porque
hay varias personas que han llevado con el doctor hidráulica 1. En el tomo 2, ustedes pueden observar esta parte de aquí donde hace referencia a la ley de Darcy. Bien, entonces, este experimento se hizo acerca de ¿qué? Acerca de la filtración del agua a través de un medio poroso que en este caso es arena. Bien, entonces va a existir un caudal que va a pasar a través de ¿quién? A través de el tubito que vimos aquí. A ver, vamos a ver. El caudal va a ingresar por aquí. ¿Okay? Ese es el caudal que va a ingresar. Y el caudal, ustedes saben que tiene estas dimensiones, además de que va a pasar a través de ese tubito que tiene esa sección A, y ya vimos que está lleno de ese material poroso. Entonces, también podemos observar que una vez que se introduzca ese caudal a través de ese tubito, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a observar que va a existir una diferencia de la carga hidráulica entre los dos puntos, entre el punto 1 y el punto número 2. ¿Y a qué es proporcional? Es inversamente proporcional a ¿quién? A la longitud de ese que es L. Entonces, ¿qué va a existir? Va a existir esta diferencia de carga hidráulica que está marcada aquí entre este punto y el punto 1, fíjense, punto 1 y punto 2, esa diferencia de carga respecto de ¿qué? De esta longitud o esta distancia que tiene que recorrer el fluido. Entonces, de ahí es donde viene la ecuación. Esta todavía no es la ecuación final, estamos deduciendo. ¿Qué es lo que tenemos? Que ese caudal es proporcional ¿a qué? A esa diferencia de carga hidráulica entre el punto 1 y el punto 2, respecto de ¿qué? O inversamente proporcional a esa longitud que tiene que recorrer, que es de S. Entonces, si nosotros introducimos el área, no se olviden de que tiene una sección A, genéricamente. Si introducimos nosotros el área de esa sección, y también podemos introducir una constante de proporcionalidad K, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos lo mismo, solamente que aquí ya le hemos introducido el área, y también hemos introducido K, que es una constante de proporcionalidad. Y nos queda de esa manera. Ahora bien, en este caso, aquí nosotros ya tenemos la ecuación, donde la carga hidráulica, ¿cómo va a disminuir? Va a disminuir, obviamente, en la dirección del flujo. Es por eso que tenemos un signo negativo. Entonces, la ecuación para la ley de Darcy es esta de aquí. ¿Y qué tomamos en cuenta? El caudal, que está en estas unidades, es igual a ¿qué? Es igual a esa constante de proporcionalidad que se denomina conductividad hidráulica, ¿ok? Que es K. Y fíjense que tiene estas unidades. Tiene unidades de velocidad, pero no es una velocidad y lo vamos a ver a continuación. Y también el área lineal al cuadrado, y a eso le estamos multiplicando ¿qué? La diferencia entre ¿qué? Entre ese gradiente hidráulico. Gradiente hidráulico, ¿qué es? Es la relación que les acababa de mostrar entre, me voy a volver otra vez al esquema. El gradiente hidráulico es esto respecto de la distancia que tiene que recorrer. Entonces, si se fijan en la ecuación, eso es lo que nosotros tenemos. Y aquí también ustedes lo tienen en sus apuntes. dH sobre ds es el gradiente hidráulico. Es algo adimensional porque, por supuesto, esto está en unidades de longitud y esto de aquí también está en unidades de longitud. Entonces, eso es igual a 1, adimensional. Ahora, lo que yo les estaba mencionando, este coeficiente K tiene las dimensiones de velocidad, longitud y tiempo, fíjense, y se denomina o se le llama conductividad hidráulica.
pero en realidad siempre se lo confunde como si fuera una velocidad por las unidades que tiene, pero no es una velocidad. Tiene las unidades de velocidad, pero no es velocidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esa conductividad hidráulica? ¿Qué es la conductividad hidráulica? A ver si ustedes recuerdan un poquito. Representa, acuérdense de suelos, representa que la mayor o menor facilidad con la que el medio, en este caso, hablando del medio poroso del suelo, deja pasar el agua a través de ¿qué? A través de él por unidad de área. Entonces, esa es la conductividad hidráulica. Es la capacidad o la facilidad que tiene, en este caso, el medio poroso, que deja pasar el agua a través de él. Está determinado, obviamente, por unidad de área. Entonces, eso es la conductividad hidráulica. Les vuelvo a repetir esta parte de acá. Del signo. ¿A qué se debe el signo negativo? Se debe a que el nivel, si ustedes han visto en el experimento, ¿qué pasa? Disminuye en sentido de el flujo, ¿verdad? Entonces va de este punto a este punto que está más abajo. Es decir, que esa diferencia de carga hidráulica es negativa. Y el signo menos hace que al final tengamos un caudal positivo. Entonces es por eso que lleva el signo negativo. Bien, entonces aquí nuevamente refiriéndonos a esta conductividad hidráulica, fíjense, lo tienen para que lo repasen ustedes igual en sus apuntes. Tiene las dimensiones de velocidad, pero en realidad no es una velocidad. Es una descarga específica o también se le llama caudal específico, que es lo mismo. Que pasa a través de la sección de el tubo. Entonces, esa facilidad que tiene el agua de pasar por ese medio poroso, pero relacionado ¿a qué? A la conductividad, a la facilidad, ya sea más fácil o menos dificultoso de que el agua pueda fluir por ahí. Pero es esa facilidad, no está directamente relacionada con, no es una característica del fluido, por ejemplo. Ahora bien, la ecuación de Darcy es la que acabamos de ver, la número 3, y en este caso la descarga por unidad de área de flujo, ¿qué es? En este caso, esta descarga está basado en el experimento que acabamos de ver, está relacionado con el gradiente hidráulico de potencial. ¿Qué es un gradiente hidráulico? El gradiente hidráulico es la pérdida de energía que experimenta o que se puede experimentar por unidad de longitud. Como estamos hablando del tubito, entonces va a existir cuando nosotros introduzcamos ese caudal a ese tubito y el caudal va a ir avanzando, ¿verdad? Del punto 1 al punto 2. Entonces ahí vamos a tener una pérdida de energía, ¿ok? Y todo eso, ¿por qué está? Por unidad de longitud. Obviamente la longitud recorrida ¿por quién? Por el agua o el fluido. ¿Y esto qué nos representa? Esto nos puede representar la pérdida o cambio de potencial hidráulico. Es por eso que aquí dice, bajo un gradiente hidráulico de potencial. Al revés, pero es lo mismo. Hidráulico de potencial o potencial hidráulico es lo mismo. ¿Por qué? Por unidad de longitud, que está medida en el sentido del flujo. Entonces, esa descarga ustedes la tenían en la ecuación que vimos que era la parte del caudal. Ahora bien, si ustedes se ponen a analizar un poquito, o si nos ponemos a analizar un poquito esta parte de la ley de Darcy, hemos visto de que, por ejemplo, la velocidad no está directamente puesta como esta relación, caudal sobre área, sino está dada por esto de aquí. ¿Por qué? Porque prácticamente esta acá, dijimos, bueno, la conductividad hidráulica tiene las mismas unidades que la velocidad, pero no es la velocidad.
sino es la facilidad con la que el agua se puede mover a través de ese medio poroso. Pero está relacionado con ¿qué? Con esto de aquí. No utilizamos esto, pero utilizamos esto, fíjense. Entonces, la velocidad del flujo o de fluido, ¿cuál sería? Sería esta de acá, ¿verdad? La que estamos utilizando. Entonces, está directamente relacionada con esta ecuación. Bien, sin embargo, por supuesto, no es lo mismo que nosotros analicemos la velocidad en una tubería que esté abierta, que no tenga ningún obstáculo, a que nosotros analicemos la tubería o el esquema que vimos al inicio para lo que era la ecuación de Darcy, que se le ha introducido arena, ¿verdad? No es lo mismo. Las velocidades no van a ser las mismas. No va a ser lo mismo con una tubería abierta que con una tubería que tenga medio poroso. Entonces es diferente. ¿Y qué va a pasar? En este caso, si nosotros obtenemos esa velocidad, ¿ok? Vamos a decir, bueno, voy a tener una velocidad aparente y voy a tener una velocidad real de las partículas de fluido a través de ¿quién? A través de los huequitos del material poroso o del suelo o de la arena, pero muchas veces mayor que la velocidad aparente. Entonces son diferentes, fíjense. Aquí nosotros podemos observar en esta descripción la trayectoria, por ejemplo, de la línea roja. Fíjense, obviamente el fluido tiene que buscar todos esos espacios para poder avanzar y llegar del punto A al punto B. Ese es el camino real. Ese es el camino real. Es un camino ondulante de poro a poro. La velocidad es de acuerdo a ¿qué? Al tamaño del poro y de la posición de las partículas del suelo. Y la línea azul, que es una vista más macroscópica, me dice esta línea azul de aquí. Del punto A al punto B, fíjense, ¿qué pasa? Es una línea recta entre el punto A y el punto B, pero esto solamente es para un flujo global, a través de una sección. ¿Qué quiere decir? Que esa sería la velocidad si no tuviéramos todos estos poros o todo este material suelto. Entonces, tiene una velocidad mucho más efectiva, por supuesto, es diferente a el camino real o a la velocidad real que tiene nuestro medio poroso. Ahora, ¿cuál es la descripción de ese proceso? Fíjense, aquí nosotros tenemos, como al inicio, igual, la clase pasada vimos que dijimos, bueno, el suelo está compuesto por una parte de vacíos y una parte de sólidos, vimos la parte del agua, etc. Pero en este caso, fíjense, tenemos este volumen de vacíos, que está en esta parte de acá, y es A sub B hasta ahí. Y también tenemos el volumen de sólidos. Todo esto, por supuesto, me engloba un área total. Y aquí tenemos diferentes planos porque vamos a ver esa deducción de las ecuaciones. Entonces, ds, esta de acá, es la velocidad del flujo a través de los poros, de los vacíos que encuentra el agua para poder atravesar ese medio poroso. ¿Y bd qué es? Es la velocidad media del flujo que pasa por aquí, por la muestra. Entonces, primero que todo, la cantidad de agua que pasa por el primer plano, fíjense. En este caso, XX, aquí está, fíjense, XX y Y'. Por continuidad, ¿qué tendríamos aquí nosotros? Tendríamos de que esa cantidad de agua que va a pasar por el plano Y es la misma que va a pasar por el plano X y Y'. Entonces, fíjense, lo mismo que va a pasar por aquí, va a pasar por aquí también y por aquí también. Claro, seguramente en la parte donde nosotros, o bueno, donde el agua tenga que atravesar cada porito, se va a tardar más, pero lo que va a salir tiene que ser lo mismo que va a entrar.
Entonces, ese es el principio. Por continuidad, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el área por ese volumen o por esa velocidad, fíjense, que va a pasar por la muestra, y también vamos a tener, en este caso, el área de ¿qué era eso? El área de vacíos por ds, que es la velocidad del flujo a través de los poros. Entonces, ahí está el área transversal total que ocupa la muestra, y AB es el área transversal que ocupan los vacíos. Área total y área que ocupan los vacíos. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos obtener esta otra ecuación, donde N le estamos introduciendo aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de analizar la velocidad dentro del medio poroso, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La porosidad de ese suelo, ¿ok? Siempre es menor a 1. Esta porosidad está dada para cada tipo de suelo, ya es un valor dado. Y también hemos visto en la primera clase de este tema que podemos calcularlo, ¿verdad? Pero por lo general ya lo que se ocupa es simplemente los valores de tabla, que siempre son menores a 1. Es decir, 0.5, 0.8, 0.9, pero siempre menores a 1. Y vamos a tener que ds, en este caso, que es la velocidad de la parte de arriba, fíjense, esta de acá, la velocidad del flujo a través de los poros va a ser mayor a esta de acá. Entonces, si nosotros sustituimos el valor de la velocidad D por el de la velocidad aparente de la ecuación de Darcy, ¿cuál es ese? Vamos a tener que nuestra velocidad real a través de los poros va a ser esta de acá. Estamos sustituyendo, ¿cuál? La velocidad aparente que habíamos dicho que vamos a tener, ¿ok? Por esta parte de aquí de la ley de Darcy, que es la velocidad aparente, ¿se acuerdan? ¿Dónde está involucrada quién? Está involucrada, aquí fíjense, no esta, sino esta de aquí, de la ley de Darcy. Eso es lo que estamos introduciendo aquí. Y es por eso que utilizamos esta parte de aquí para la velocidad. Ahora, aquí tenemos algunos rangos de la conductividad hidráulica, según el tipo de suelo. Entonces, fíjense, ya sabemos qué es esa K o esa conductividad hidráulica, ya sabemos que es una característica, y en este caso, fíjense que de acuerdo al tipo de suelo, hay diferentes valores de conductividad. Es decir, es diferente que nosotros nos pongamos a analizar cuál es la facilidad que tiene el flujo para pasar por la arena, a diferencia de que nos pongamos a analizar cuál es la facilidad del flujo para pasar por greda, por ejemplo, o arcilla. Entonces, es diferente esa conductividad, a eso se relaciona. Y en este caso, fíjense, ustedes aquí tienen también la tablita. Primero tenemos para suelos permeables. ¿Qué quiere decir? Que tienen buen drenaje. ¿Qué tipo de suelo interviene en el tipo A? Grava limpia, arenas limpias y mezclas de grava y arena limpia. Entonces, fíjense que los valores de la conductividad, ¿cuáles van a ser? 10 a la 2, 10 a la 1, 1, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, e incluso 10 a la menos 3. Luego tenemos el tipo B también, donde tenemos suelos de poca permeabilidad. ¿Qué quiere decir? Que tienen un mal drenaje. Aquí, fíjense, están todos los suelos que involucran y que tienen poca permeabilidad, arenas muy finas, limos orgánicos, depósitos estratificados de arcilla, etc. Entonces, fíjense, desde 10 a la menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, hasta ahí son los valores para estos suelos de poca permeabilidad referidos aquí a la conductividad que es.
¿En qué unidades están? En centímetros por segundo. Y por último, aquí tenemos los suelos impermeables, donde prácticamente son las arcillas que son muy homogéneas. ¿Y qué es lo que pasa? Los valores están entre 10 a la 7, 10 a la 8 e incluso mayores. Vamos a continuar. Y entonces les estamos mostrando ya esta última parte donde estábamos hablando de el tipo C, que son los suelos impermeables, y aquí ustedes tienen más o menos los valores que están para la conductividad hidráulica. ¿En qué unidades se mide esa conductividad hidráulica? En centímetros por segundo. Bien. Aquí, fíjense, tenemos un poquito de la aplicabilidad de la ley de Darcy en la parte de la energía. Esta energía de aquí, si ustedes recuerdan, ¿qué toma en cuenta esta parte de aquí? Esto de aquí prácticamente es el principio o la ecuación de Bernoulli, si ustedes recuerdan. ¿Qué toma en cuenta? Toma en cuenta los cambios de la energía, acuérdense, los cambios de la energía potencial debido a quién? Debido a la gravedad. Entonces, en esta parte, para la ley de Darcy, esta energía total también se llama carga total. Okay. En cualquier punto de algo por unidad de peso de estas unidades. Entonces, está dada por quién? Por esta ecuación de Bernoulli. Pero, en este caso, fíjense de que las velocidades del flujo que tiene el agua subterránea, que es lo que nosotros estamos analizando, son pequeñas. Por favor, ¿alguien tiene su micrófono activado? Fíjense. Embarazada y abortó. Ya lo desactivé. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando nosotros analizamos el flujo de aguas subterráneas, esto por lo general es bien pequeñito. Esas velocidades son pequeñitas. ¿Ok? Entonces, el término de energía cinética, que es este término de acá, que sería esto de acá, de la energía cinética en la ecuación de Bernoulli, podemos despreciarlo y por eso simplemente tomamos en cuenta esto. Esto se lo denomina, o a esto también se lo conoce como la carga piezométrica o potenciométrica. Entonces también se la conoce con ese nombre. Es por eso que solo utilizamos esta parte de aquí y esto no. ¿Por qué? Porque las velocidades en flujo subterráneo son bastante pequeñas. Entonces podemos despreciar esa parte de la energía cinética. Bien, vamos a quedar aquí. Si tuvieran alguna pregunta de lo que hemos visto hasta esta parte de aquí. ¿Ninguna? Ya voy a ir preparando una lista para que hagamos las preguntas.
A ver. ¿Qué es lo que han leído hasta ahorita? ¿Qué es lo que han estudiado? ¿Nada? ¿Nada de nada? Todavía. El tema de empresa, pensando que iba a ser práctico como un proyecto, me puse a repasar. Sí. A ver, voy a pensar, voy a anotar algunas cositas. No, vale, voy a anotar. Ya les voy a compartir una ruleta. He puesto aquí solamente unas 7 personas o 6, ¿ok? Vamos a hacer girar la ruleta y a la persona que le toque, yo le voy a hacer una pregunta, ¿está bien? Voy a intentar simular que más o menos son preguntas para su primer parcial, ¿está bien? Y intenten responder. A ver, vamos a ver cómo les va. Y si no lo saben, entonces no hay ningún problema, díganme que no lo saben. Pero antes de eso intenten darme una respuesta. A ver, vamos a empezar. Cristian, ¿está? ¿Avendaño? ¿O no está? ¿Qué dice hidrología ahí? Seguro no es de acá. Es de acá, solamente que no le cambié el nombre. Aquí esta parte de aquí. Pero aquí sí son ustedes. A ver, voy a revisar mi lista. A ver, les voy a compartir y me van a decir si son ustedes o no son ustedes. Está aquí Cristian Avendaño Maturano. Está ahí en la lista. Baltasar, Vanegas, Bermúdez, Isabel, fíjense cuántos son. Son 23 personas. Casi vinieron todos. Casi se conectaron todos. Ya. Bueno, entonces. Me llaman a mí, no sé nada. No estudié. A ver, de nuevo. Otra vez. Justo el que no vino. Marioli. Presente. Ya. Usted tiene mucha suerte. A ver, hagamos un repaso. En el primer tema hemos visto la parte de centrales hidroeléctricas. Entonces, hemos visto que una vez que nosotros construimos nuestra central, ahí la construimos y no es que vamos a obtener en ese momento la energía eléctrica. ¿Por qué tipo de energía tiene que pasar el agua para generar esa energía eléctrica? Energía cinética, si no me equivoco. A ver. Energía cinética, si no me equivoco. Ya, la energía cinética es la que trae ya el agua, por ejemplo, del río. Pero después, ¿por dónde más tiene que pasar? Está muy bien, para empezar está muy bien. ¿Qué más? Después de eso, ¿qué
¿Qué hace el agua? ¿Qué tipo de energía? Ay, ese nombre. No me acuerdo. El nombre no me acuerdo. No. ¿Alguien se acuerda? ¿Energía mecánica es? Energía mecánica. Cinética, después ¿qué es? ¿No es la energía lineal? Energía, no. Energía potencial. Energía potencial. ¿Qué más? Una vez que entra el agua a la turbina, ¿qué es? Energía Eléctrica. no, todavía no es eléctrica. Energía Cuando entra la cinética de rotación. Centrípeta. rotación, ajá, exactamente, energía de rotación, y después de eso ya es finalmente energía eléctrica. Entonces, más o menos así son las preguntas. No es que les voy a decir qué es la energía cinética o qué es la energía potencial, no. Ustedes saben que a veces para confundirlos, no para confundirlos, sino pienso que es para entender un poquito más la pregunta, o para que ustedes entiendan un poquito más, es que a veces el doctor lo hace así, un poco más largo. Pero hay muchas personas que en vez de ambientarse o ir escuchando, no sé, craneando, se pierden en el camino. Entonces tengan cuidado con eso, escuchen bien lo que se les está preguntando. A ver, vamos a poner a las siguientes personas en mi lista. Desde Campero hasta Flores. A ver. Una isla privada de 35 millones de dólares. Pero está en la sala. Todas las islas tienen dos playas. 35 millones de dólares. Hacemos otra vez el video de la isla. ¿No? No lo podemos decir. Si cuesta 35 millones, de 50 millones de dólares. Tenía su cascada en la boda. Yo pagué extra por unas simples luces. Necesito contexto. No veo 50 millones. Así es la cosa. Tú no has tenido boda. Yo sí puedo entender por qué los 50 millones. Omir, ¿está en la sala? Si una cosa que haces en las bodas, la cobras. Sí, ya estoy, ingeniera. ¿Sí? Francisco, tu audio. Se escucha tu bulla. Francisco. Oye, Pancho, apaga tu micrófono. Ya, a ver, Yaomi. Vamos a ver. A ver, otra pregunta. Audio muy fuerte. Erlan, cierra tu micrófono. Cintia Granado igual. Su bulla. No lo encuentro para desactivar. Ya, creo que era Cintia. Ya, a ver. Ya, aquí. ¿Cómo se clasifican las turbinas? Yaomir, ¿se acuerda? Las turbinas. No, la verdad no. ¿No? ¿No se acuerda? ¿De nada? A ver, turbina Habíamos hidráulica. hablado. ¿Cómo dice? Turbinas hidráulicas, me acuerdo. Ya. Y de pelotón, después no me acuerdo más. Ya. A ver, entonces vamos a repasar. Acuérdense. Las turbinas se clasifican, primero que todo,
habíamos dicho, acuérdense, por el chorro de agua, ¿cuáles son? De acción y de reacción. Y después, ¿qué más? De acuerdo a su función, también se clasifican. Entonces, primero por el chorro de agua y después de acuerdo a su función. Turbinas reversibles y turbinas no reversibles. Entonces, fíjense, e incluso de ahí podrían salir dos preguntas. La primera podría ser, ¿cómo se clasifican o cuáles son los tipos de turbina por el chorro de agua? ¿Cuál sería la respuesta? De acción y de reacción, nada más. Esa sería la respuesta. Y la otra pregunta pudiera ser, ¿cómo se clasifican las turbinas de acuerdo a su función? Entonces, la respuesta, ¿cuál es? Reversibles y no reversibles. Entonces, ahí está, fíjense, 2 en 1 ya. Esa podría ser otra pregunta también. Bien, a ver. ¿Una más para este grupo? Lice, usted que estaba cruzando los dedos para que no le toque, le tocó. A ver, Lice, vamos a probar su estudiación de este fin de semana. A ver, otra pregunta también pudiera ser, ¿cuáles son los tipos de turbinas hidráulicas? ¿Se acuerda? Es la que estaba mencionando, yo. Pelton, Kaplan y había otra. ¿La otra? No la recuerdo. No me acuerdo. France. Ah, esa. Eso, muy bien. Tenemos las turbinas tipo Pelton, las turbinas tipo Kaplan y las turbinas Francis. Ahora bien, otra vez, a ver, vamos a hacer girar la ruleta. Para continuar con lo que estamos hablando ahorita, ustedes saben que para las diferentes cargas utilizamos diferentes turbinas. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cuáles son? ¿Para qué altura es cada tipo de turbina? Eso también lo vimos. Esa pregunta es para Cintia. Cintia, ¿está ahí? Sí. Sí, ingeniera. Cintia, la pregunta es, sí, la escucho. La pregunta es, más o menos, si usted se acuerda, ¿cuál es la carga que se le puede asociar a cada tipo de turbina? ¿Cuál es la altura? No me acuerdo, ingeniera. ¿No se acuerda? Bueno, tiene que repasar esa parte. A ver, otra persona, ¿quién se acuerda que quiera responder? Habíamos dicho... A 200 metros, ingeniera. A ver, a 200 metros, ¿cuál es? ¿La Francis, la Kaplan? La Pelton. La Pelton. La Pelton, ya. La que trabaja con alturas más chiquitas. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Había una que decía, esta trabaja con más o menos unos 20 metros de altura o de carga. ¿Cuál era esa? Francis. ¿La Francis? ¿Seguros? ¿Y cuál sería para la Pelton? Igual tiene otro rango. Para alturas pequeñas es la Kaplan. No se olviden.
Y las demás ya ustedes repasen. A ver. Búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo para que lean y no se anoten lo que yo les voy a decir, porque después ustedes no leen. Ya, continuamos entonces. A ver, ¿todavía tenemos tiempo? ¿Quieren seguir con las preguntas? ¿O ya no? Ingeniera, sería bueno seguirlo. Está bien, ingeniera, está bien. Ya, a ver, voy a copiar otro grupito. Ruleta. Aquí borramos y ponemos a los demás. ¿Ya se actualizó? Sí. A ver. Yenice. ¿Está Yenice conectada? No está, ¿no? Y justo les tocó a los que no están para revelar su falta. A ver, continuemos. Juan Pablo. ¿Está Juan Pablo? ¿Tampoco está? Sí está. Juan Pablo, ¿qué era? Mercado Arias. Presente, no sé. A ver, todavía no dije la pregunta. Vamos a hacer la pregunta. Ya, Juan Pablo, a ver si usted se acuerda. Una súper fácil. A ver, ¿cuáles son los problemas hidráulicos que puede presentar nuestra central hidroeléctrica? Golpe de ariete. No recuerdo otro. Hay uno más. Cavitación, creo. Eso. ¿Cómo que no sabía? Para recordar. Vieron que ustedes ¿cómo se dice esto? ¿Cómo dicen? Ay, se me fue la palabra. Pero no confían en ustedes mismos. Antes de que yo les diga la pregunta, ya no la sé. Póngame 0. No, ustedes tienen que estar ahí hasta el final y escuchar. Algo vale. Así me hubiera dicho, por ejemplo, solamente golpe de ariete, ya la respuesta valía la mitad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya. Entonces, a ver, vamos a continuar. Voy a volverles a compartir. ¿Dónde está? Ya la perdí mi ruleta. Ya, a ver, de este mismo grupo. Francisco Cuellar Edison. Francisco, usted que cruzaba los dedos igual que Lisette. A ver. A ver, ¿qué podría ser? No estudié mucho. Ah, no estudió mucho. Poco. Otro que por poco me dice, no me la sé. A ver. Ya. A ver, pero pongamos a prueba no estudié mucho. Para calcular la velocidad, o bueno, no, esa no. Habíamos hablado, a ver, para que recuerden un poquito todos, habíamos hablado acerca de, para que nosotros, primero que todo, decidimos qué tipo de turbina vamos a utilizar, ¿verdad? Y para que a mí me fabriquen esa turbina que yo quiero,
¿Cuáles son los datos que le tenemos que llevar al fabricante? A ver, Edison. ¿Cuáles son esos datos? Lo dijimos unas 3 veces o 5 veces en la clase. Dijimos, tenemos que darle al fabricante esto y esto. ¿Por qué? Porque las turbinas son equipos específicos para el diseño que estamos haciendo. Yo les dije, no podemos ir y decir, deme una talla M o deme una talla G. No, porque no es así. Necesitamos llevar valores específicos. ¿Se acuerdan? Edison, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda de eso, pero no se acuerda cuáles son? ¿Sí? No me A acuerdo. ver, ¿alguien que se acuerde? Jason. Jason, ayúdame. Y se los estaba diciendo al inicio. Les iba a decir otra pregunta y les estaba diciendo la respuesta. Dijimos, tenemos que llevar la velocidad específica. ¿Qué más? A ver, acuérdense. La velocidad específica. Caudal. El caudal, sí, podría ser. ¿Qué más? La altura. La altura. No, la altura de salto ya la sabemos porque ya determinamos la turbina, acuérdense. Potencia. Potencia, una cosita más, el diámetro, eso. Esos son los datos que nosotros tenemos que llevarle al fabricante de nuestra turbina. No se olviden de eso. Si les dicen, por ejemplo, no tanto el caudal, ya, pero está bien. Más directamente, ¿qué es lo que sería? El diámetro, porque ojo que eso es lo que es lo más importante. ¿Y qué más? La velocidad específica y la potencia. Entonces, no se vayan a olvidar de eso. Bien, a ver, voy a ver los últimos de mi lista. Y bueno, ya con esto, ya sé quiénes faltaron. Ya sé quiénes faltaron en la clase hoy. Fueron poquitos, pero fueron delatados. Ay, fueron delatados por la ruleta. A ver. Álvaro, ¿se fue o sigue ahí? A ver, vamos a ver otra pregunta. Ya, a ver, volviendo a la parte de la clasificación de las turbinas, de acuerdo a su función, las turbinas se clasifican en reversibles y no reversibles. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué llamamos nosotros turbinas reversibles? ¿No se acuerda, Álvaro? ¿Nada? ¿Ni un poquito? Ya. A ver, las turbinas reversibles, ¿cuáles son? Son las que no solamente las podemos utilizar como turbinas, como su nombre lo dice, sino que también se las puede utilizar como bombas. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado y vimos un videíto donde primero el agua iba hacia arriba y luego se bombeaba, es decir, la turbina rota para el lado contrario y actúa como bomba. Entonces es por eso que se llama turbina reversible. Y obviamente las turbinas, dijimos, bueno, se clasifican por su función en turbinas reversibles. ¿Qué quiere decir? Que actúan no solamente como turbinas, sino también como bomba, y turbinas no reversibles que solamente actúan como turbinas, es decir, que giran en una sola dirección. Entonces, esa es la diferencia. ¿Les quedó más claro esa parte a todos? Sí, gracias. De nada. Bien, creo que ya nos pasamos de la hora prevista.
Si quieren, la próxima clase seguimos practicando. Si todavía no les toca examen. Sí, por favor. Sería mejor hasta que demos el parcial. Ingeniera, Sí, ¿no? lo mismo. Si nos pudiera ayudar todo esto, estas clases. Sí, Clases y una Ya, clase todas extra. las clases al final. Podemos hacer una repasadita. Ya, Así de paso igual vamos estudiando, ingeniero. Sí. claro. Y así ustedes ven. Y fíjense que Para no no son pasar preguntas vergüenza, difíciles. estudiamos. No son preguntas difíciles, ¿verdad? Lo hemos visto en la clase. No les estoy preguntando lo que yo les dije, a ver, ¿qué dije en la clase 3? No, lo vimos en general. Bien, entonces, a ver. Me dijo el doctor que iba a estar, bueno, como él ha estado de viaje, entonces que esta semana ya iba a estar aquí, pero no me dijo la fecha, qué fecha le podríamos poner al examen. Entonces, ni bien él se comunique conmigo, yo pienso que ella me va a dar la fecha. Me la diga, pues yo se las voy a decir por el grupo. ¿Está bien? Para que ustedes ya lo tengan y ya tengan esa presión que necesitan, ese empujón que necesitan para repasar. Así que, a ver, no sé, seguramente me hablará y me dirá qué fecha y tienen que estar listos. No esperen a la fecha. Por ahí me dice del jueves para el viernes, ¿qué van a hacer? ¿Van a estudiar todos esos temas? ¿Todos esos temas en una noche? No, pobre cerebro. Bueno, ya los dejo ya porque ya llegó mi comida recién. Que tengan buenas tardes. Buena amanecida, dice Jason. Que les vaya muy bien. Nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho. Hasta luego.